Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presente aquí en el seminario. Mi nombre es Axel Martínez y pues bueno, lleva por título mi plática La luz y el contraste como características en las imágenes. La idea es por qué en las imágenes. Pues bueno, en primer lugar, pues no me gustaría presentar esto como un seminario, ¿no? Sino más como una charla. Que por cierto, me gustaría saber quién de aquí son de nuevo ingreso. Ah, bueno, perfecto, pues sí son varios. Pues bueno, realmente yo lo que quiero es platicarles un poco más que nada como la experiencia de la trayectoria que he tenido a lo largo del posgrado, no solamente del doctorado y de la maestría, pues sino también cómo lo integré con lo que es mi pasión, ¿no? La razón por la cual estoy aquí, que es la parte de la fotografía. Eh, y pues bueno, esta relación, el resultado de esto me llegó a dar este tipo de los posgrados y pues bueno, hacer la relación entre entre mi pasión, mi hobby y lo que es los posgrados, ¿no? Entonces, pues bueno, ya por ahí del 2010 yo compré una cámara, precisamente una Sony Nex 5 y pues bueno, ¿no? De aquí al 2018 pues bueno, lo utilicé como un pasatiempo y pues eso me ayudó a tener los conocimientos en dos partes importantes, ¿no? Lo que es la técnica y los parámetros. Entonces, gracias a eso, pues bueno, yo pude, al entrar aquí en la maestría en el CICESE, en el cual me dediqué a la parte de extracción de información con invarianzas geométricas, pues me ayudó a dos cosas, ¿no? Finalmente es entender el problema y qué limitaciones yo tenía, que podían ser limitaciones físicas, limitaciones por conocimientos. Gracias a ello, en el 2021 me ayudó a adquirir experiencia, a lo cual entré al doctorado, que tengo bajo la misma formación, pero incluyendo la parte de lo que es la iluminación, ¿no? Y esto me ayudó, no solamente, me ayudó dos nuevas cosas. Uno, resolver un problema, a entenderlo de una manera más profunda y nuevas limitaciones. Eso significa que, pues, simplemente hay que entender las cuestiones físicas, por ejemplo, la base de datos, cuál es el problema, por qué es importante resolver el problema, entre muchos otros factores. Entonces, esta parte que es lo que hoy en día yo estoy, pues bueno, ¿no? Yo puedo relacionar precisamente mi pasatiempo, que es la fotografía, con la parte del posgrado, ¿no? Entonces, la fotografía me ayudó a cómo manejar una cámara y eso tiene mucha relación a la parte del posgrado con la cuestión de la información que puede recibir esa cámara, ¿no? La idea de los parámetros, por ejemplo, extrínsecos y intrínsecos. ¿Cuáles son los números, los valores que tienen, los coeficientes que tienen los componentes de la cámara y cómo se relacionan con el mundo real? Entender, por ejemplo, los aspectos estéticos tienen que ver con la composición, todo ese tipo de cosas. Pues bueno, ¿no? Yo lo puedo relacionar en la base de la parte del posgrado al entender, ver, analizar y entender, pues cómo hicieron, por qué hicieron de esa manera la base de datos, ¿no? Igual, la composición, la forma en cómo yo arreglo las cosas en la fotografía, pues bueno, mi relación con el posgrado, pues es qué problema tengo que yo que resolver, ¿no? Puede ser reconocimiento, detección, reconstrucción, los aspectos físicos de la cámara, pues bueno, las lentes, por ejemplo, pues tienen limitaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de difracción, de aberraciones cromáticas, y pues bueno, ¿no? La idea es, la parte del posgrado es qué limitaciones técnicas ahora yo tengo con respecto a la imagen, ¿no? El tamaño, la resolución, por ejemplo, qué tipo de formato, cosas así. Y simplemente la idea es que, ¿cuál es la mejor cámara? La mejor cámara es la que tienes a la mano, se acabó. O sea, ¿no? Pueden haber unas impresionantemente caras, pero pues si no las tienes, no las puedes utilizar. Y el momento es ahí y se acabó, ¿no? Lo que tienes a la mano, lo que puedes utilizar. Y precisamente haciendo alusión a esa analogía, pues pero la idea es proponer solución en base a a lo que yo tengo, ¿no? Y por último, pues la creatividad, intentar buscar esa parte creativa y pues yo lo puedo relacionar al posgrado como entiendo el problema, o sea, qué tanto yo entiendo el problema que yo estoy abordando, ¿no? Y quiero aclarar que precisamente puse dos flechas porque pues una me da es una relación de tipo, como le dirían, simbiótica, ¿no? O sea, yo me puedo pasar del lado del hobby a la parte del posgrado y viceversa, ¿no? O sea, me intento retroalimentar una con la otra. O sea, intentar mejorar ambas partes. Entonces, pues bueno, ¿no? Como saben ustedes, las imágenes tienen absoluta relevancia hoy en día. Precisamente guardan información de tipo espacial, momentos de vida real. Lo que hace una cámara precisamente es que registra luz.
Esta es una imagen que tomé allá en Pacífica, y donde está la lagunita, precisamente no sé si llegan a ver el cometa Chincha, fue en esos días. Y ¿por qué quise poner esta foto en este momento? Porque nosotros podemos reconocer objetos o cosas a partir de componentes físicos, ¿no? Por ejemplo, las líneas que visualizan el cometa pues son líneas sencillas, y el horizonte incluso pues es una línea recta, los focos que son círculos, prácticamente son círculos, la división entre la arena, la playa y lo que es el mar, pues son líneas rectas, ¿no? Pero a eso nos ayudan a entender y dar contexto a cómo podemos leer o interpretar una imagen. Y eso es básicamente muchas de las tareas que hacen la parte de la visión por computadora, ¿no? El reconocimiento, la detección, pues bueno, se utiliza precisamente formas sencillas. Esta imagen, por ejemplo, es de una garza, ahí en el nombre, San Luis Gonzaga. Y pues bueno, precisamente la idea es que nosotros podemos reconocer que esta imagen es una garza, en primer lugar porque ya reconocemos el objeto como tal, y el objeto pues tiene una serie, una composición de figuras más sencillas, ¿no? Entonces, gran parte de esos estudios comprenden la idea de extraer información de manera local, que por cierto, la parte interesante es que llevan el nombre de características, ¿no? Entonces, estas colecciones de características pues pueden resolver precisamente problemas de visión por computadora. Pues, prácticamente se puede utilizar en cualquier otras disciplinas, pero pues se puede utilizar, por ejemplo, para detección, reconstrucción, reconocimiento, etc. Entonces, pues todos son características. O sea, todo es, necesitamos información para poder reconocer, ¿no? Entonces, dentro de la visión por computadora podemos dividir en dos tipos, básicamente. Estamos hablando de detección, que es la parte de aprendizaje de máquina, en la cual entra una imagen, se procesa esa imagen, se obtienen esas características y se utiliza un algoritmo para dar una solución. Y en el caso de las redes neuronales convolucionales, por ejemplo, pues a pesar de que es un bloque, le llaman end-to-end, de principio a fin, uno no puede manejar lo que hay dentro de la caja, de esa caja negra, pues básicamente las convoluciones al inicio, el max pooling y todo ese rollo, pues bueno, ¿no? Finalmente es el apartado de la extracción de características, ¿no? Entonces, la única diferencia es que el aprendizaje de máquinas se necesitan dos pasos: uno, extraes la información; dos, la procesas; y en el caso de las redes neuronales convolucionales, pues todo lo hace, es algo negro para nosotros. Entonces, ya entrando un poquito más en la parte de características, pues bueno, podemos definir precisamente una característica como una pieza de identidad que contiene información en una imagen. Existen muchos tipos de características. Algunos de ellos, por ejemplo, pueden ser la idea de puntos, pueden ser esquinas, uniones, por ejemplo. Si nosotros, y nótese que pues tienen un orden, ¿no? Las líneas, por ejemplo, pues pueden ser una colección de puntos, precisamente, pero las líneas también pueden ser curvas. Un poquito más complejo podría ser el uso de las curvas, pues pueden ser las formas. Un apartado diferente que sería el color, que sean combinaciones, la diferencia de tonalidades o de colores que hay, y incluso algo un poquito más complejo que puede relacionar a los demás, pues pueden ser patrones. La idea es que precisamente se pueda extraer información regional, que esa es la característica, y se puede clasificar, vamos a decirlo así, en diferentes tipos de características. Entonces, ¿cuál es la idea de la característica? Precisamente es que un aspecto importante para poder reconocer, para poder detectar, para poder considerarlo como una característica, es que tiene que haber una diferencia, tiene que haber esa característica tiene que tener una información que pueda llegar a ser útil, ¿no? ¿Y cómo se mide esa información? Pues bueno, de una manera muy sencilla. Por ejemplo, si ustedes ven esa línea roja del cuadrado donde dice image de la izquierda, la función de intensidad que está del lado derecho, pues más o menos se grafica la forma de la función, ¿no? Entonces, pueden ver aquí que la parte más arriba es la sección blanca, conforme va llegando a la negra empieza a caer. Esta es la parte más oscura, y luego vuelve a subir, vuelve a subir la información, y pues no se continúa, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo importante aquí? Que existen diferencias, y estas diferencias, que también le podemos llamar contraste,
es lo que nos ayuda a reconocer y a encontrar la parte de las características como tal, ¿no? Entonces, aquí les puse una serie de figuras, por ejemplo, una zona plana, una característica plana, pues es que la información no varía, ¿no? Realmente la información es muy constante. En el dado caso, si nosotros esta característica nos movemos del lado sobre la línea, pues sí va a haber un cambio en una sola dirección. Por ejemplo, en este caso, si tomamos en cuenta el parche de línea, el cuadradito amarillo que se está moviendo sobre la línea horizontal, que sería, por ejemplo, podemos ver como la dirección Y, pues en la dirección X, pues hay un cambio, ¿no? De intensidad. La parte del punto, por ejemplo, la esquina, pues es cuando ambas direcciones van cambiando. El color es puede ser otra característica en la cual la idea es ver qué tanta diferencia puede haber entre diferentes tipos de colores. La forma, pues ya lo vieron, pues es una colección de líneas, colección de planos, de puntos, que tienen una forma determinada, ¿no? Que la podemos reconocer. Y los patrones. Bueno, el contraste, pues precisamente es la base de las características, ¿no? Pero ¿qué sucede? El problema que atañe también a la parte de la comunidad de visión por computadora es, bueno, si hay poco contraste, pues ¿qué sucede, no? O sea, el problema del poco contraste, y eso lo pueden ver como diferencias precisamente, es que un algoritmo donde se introduce información por poco contraste, pues simplemente la información puede ser muy similar y el algoritmo no puede ser capaz de descartar, bueno, de reconocer un patrón o simplemente lo descarta porque pues, no puede llegar a reconocer pues esas diferencias, ¿no? Que nos ayudan a considerarlo como un contraste, perdón, como una característica. De hecho, esta es una imagen precisamente de Bahía Ensenada viendo el cerro donde está el ocupador. Entonces, pues mi pregunta es, bueno, y si yo establezco una nueva rama, una nueva característica que le llame contraste, entonces, pues, esa es la idea para dónde voy, ¿no? Entonces, pues dije, ¿sabes qué? Pues la voy a incluir en la lista. Ya está, ¿no? Sin embargo, pues bueno, se tiene que formalizar un poquito más la idea de por qué yo puedo considerar contraste como una nueva característica. Entonces, la idea es que pueden haber, yo puedo considerar al menos dos propiedades, ¿no? Uno es maximizar esas diferencias sin exagerar, claro está, porque como pueden ver la imagen de la cara, pues hay mucho contraste, o sea, hay mucho negro y mucho blanco, las diferencias son muy grandes, pero si se dan cuenta en la parte negra casi no hay información, y en la parte blanca tampoco casi no hay información. Entonces, puede haber muchísimo contraste, pero pues también existe una pérdida como tal. Y la parte de la conservación de información espacial precisamente aquí pueden ver dos imágenes que tienen los mismos valores de píxeles, pero están ordenados de forma diferente. Y eso pues tampoco me interesa a mí, ¿no? Porque yo lo que quiero es preservar precisamente esa información, esa coherencia espacial que se puede recuperar en las piezas o en los parches, ¿no? Entonces, pues ya si nos metemos en la parte de definiciones, pues bueno, ¿no? Las imágenes pues es una matriz, no es más que una matriz donde los valores de los píxeles están ordenados por índices en dos direcciones, ¿no? En la dirección horizontal o dirección X, y la dirección Y y la dirección vertical. Y cada valor del píxel se le conoce como el rango dinámico que se considera a partir del negro puro a partir del blanco puro, ¿no? Entonces, en imágenes de escala de grises, pues puede haber ciertas tonalidades grises donde el mínimo es el negro puro y el blanco puro. Y pues simplemente las imágenes a color, pues es una extrapolación de las imágenes a color, perdón, de escala de grises, donde se utilizan tres canales, que por lo general es el rojo, el verde y el azul. Entonces, la combinación de estos valores de los tonos grisáceos, pues nos da precisamente esa percepción de color, ¿no? Entonces, pues aquí le puse, por ejemplo, el rojo. El rojo pues tiene el valor máximo, en este caso, de 255, porque por lo general los valores van de 0 a 255. El verde, pues, el verde, pues es el azul está en medio y el azul está al lado derecho. Entonces, el amarillo, pues es una combinación entre el rojo, mucho verde y cero azul, ¿no? Y el cian, por ejemplo, que ese tipo son colores secundarios, pues tiene mucho verde, mucho azul y poco negro, y nada de rojo.
Es interesante porque muchas de estas cosas, pues bueno, no solamente lo aprendí desde, por lo, es entender desde el punto de vista del posgrado, sino también desde el pasatiempo, ¿no? Y por otro lado, el contraste, pues son las diferencias precisamente los comentaba de tonos, ¿no? De la luminancia que se puede encontrar en una imagen. Cuanta mayor cantidad de tonos tenga, mayor será su contraste. Entonces, aquí son dos imágenes. La imagen de arriba, el lado derecho es un histograma. El histograma es una representación de la distribución de los valores de los píxeles. En este caso, por ejemplo, va de 0 a 255. Y pueden ver cómo la distribución de la imagen de arriba, pues están concentrados en la parte del medio, ¿no? Entonces, si lo comparamos con la imagen de abajo, vemos cómo el histograma se empieza a estirar de tal manera que aquí hay más variedad de tonos que en la parte de arriba. Entonces, esto nos da un indicio, que no siempre es así, nos da un indicio de que la imagen de abajo precisamente pues, tiene mayor contraste, ¿no? Se puede ver al menos a ojo humano mayor información comparado con la imagen de arriba. Entonces, como les había comentado, los píxeles, esta es la misma imagen de la bahía de Ensenada, existen precisamente muchos métodos para poder recuperar o estirar los valores de información, pero eso sí, al inicio se asume que el comportamiento de los valores de los píxeles pues tiene una función lineal, ¿no? Y simplemente es y es igual a x. Entonces, pues, van a ver aquí que esta es la imagen y pues este es su histograma, ¿no? Entonces, dense cuenta que está muy cargado a la derecha, pero está muy estrecha la distribución, ¿no? Realmente todos están concentrados en valores muy similares. Parte de, bueno, los que tomen los cursos de procesamiento digital de imágenes, precisamente existen varias maneras, como se ha comentado, de poder estirar esa información, ¿no? Y esa información, los valores va a depender precisamente del tipo del tipo de imagen. No todas pueden ser iguales, cada una tiene su situación y pues de alguna manera se tienen que buscar parámetros, los parámetros ideales, vamos a ponerlo de esa forma pues, para poder contrastar mucho mejor esa imagen, ¿no? Pero pues, básicamente existen tres tipos básicos de poder mejorar el contraste en las imágenes, ¿no? Lo que le llaman la corrección gamma, que no es más que una función de potencia. La corrección gamma ha sido utilizada durante muchísimos años desde la televisión analógica. No sé si se acuerdan que las televisiones antes tenía una tecnología que se llama CRT, tubos de rayos catódicos, precisamente, por eso eran largas, ¿no? Tenía una pistola de electrones. Y lo que hacía precisamente con la corrección gamma es que de manera analógica, por voltajes, precisamente podía reducir, aumentar o reducir los tonos a partir del control del voltaje. Hoy en día en la era digital, pues es una simple función de potencia, ¿no? Hay otro tipo de estiramiento del contraste que se llaman las funciones continuas, que no es más que una colección de una serie de funciones, ¿no? ¿Por qué son discontinuas? Porque pues, esta es la primera sección que es R1S1, que va de 0 a R1S1, tiene un comportamiento, de ahí de R1S1 a R2S2 tiene otro comportamiento, son dos líneas diferentes, y por último, pues de R2S2 a 1 o a 255, pues tiene un comportamiento. Entonces, uno puede jugar precisamente con diferentes tipos de funciones y podemos contrastar una región, pero se aumenta la contraste en una región, pero pues se disminuye el contraste en otra región, ¿no? Otro tipo de funciones son de tipo logarítmicas. Precisamente lo que se busca es que a partir de funciones logarítmicas, pues se puede tener este comportamiento, ¿no? Entonces aquí, vamos a poner un poquito de diferencias entre la corrección gamma y las funciones logarítmicas. Como ven, el comportamiento, como no son lineales, dependiendo de los valores que se utilicen, ya sea en la corrección gamma o las funciones logarítmicas, permiten estirar la información o comprimirla. Ahorita les voy a poner ejemplos, pero descomprimen otra región, ¿no? Entonces, ese es precisamente el ejemplo de una corrección gamma, que ahorita me voy a enfocar únicamente en esa, porque pues, esa es parte del trabajo que se va realizando. La imagen original, precisamente, una vez más, utilicé la bahía de
de Ensenada. Este tiene un comportamiento lineal. Si se dan cuenta, del lado izquierdo está su histograma y la parte de abajo pues tiene la función, ¿no? La función con la que describe el comportamiento precisamente de la luminancia de los colores o de los tonos que tiene la imagen. Y en su lado derecho se utilizó una corrección gamma con un valor de 4, o sea, x a la cuarta. Y pues vean cómo, si comparamos, por ejemplo, los histogramas, dense cuenta que no solamente se fue para atrás los valores de los píxeles, sino que también se ensanchó. Y de hecho lo pueden ver, pero ahorita no ayuda mucho la iluminación de la sala, pero pues aquí sí se puede apreciar la montaña, ¿no? De hecho aquí hay un barquito que iba por ahí pasando. Las nubes, por ejemplo, pues ya se pueden apreciar mejor. Entonces, la corrección gamma básicamente puede tener dos comportamientos. Uno, bueno, la corrección gamma puede tener dos comportamientos siempre y cuando gamma sea mayor a 0. Entonces, precisamente hay dos casos. Uno, cuando gamma es mayor a 0 y menor a 1. En este caso tiene un comportamiento que, si se dan cuenta, se empieza a abrir desde el lado izquierdo, se empieza a levantar. Entonces, este pedazo, como tiene mayor pendiente que la función lineal, o sea, cambias más rápidamente, los oscuros los aclara. Pero lo que está claro lo aclara más todavía. Por el lado contrario, si cuando gamma es mayor a 1, pues el caso es completamente opuesto, ¿no? O sea, los oscuros los oscurecen, mientras que los claros también los empiezan a oscurecer. Entonces, precisamente, esa es la razón por la cual, si yo regreso a la imagen de la bahía de Ensenada, pues yo tengo que utilizar un valor alto de la corrección gamma, precisamente para poder oscurecer más la imagen y ya se pueda distinguir mejor la información. Entonces, la idea es que precisamente la corrección gamma pues tiene muchísimas aplicaciones y es un muy buen recurso, siempre y cuando la imagen, pues, o sea, tenga un comportamiento similar por lo general en toda la imagen, ¿no? Si la imagen es oscura, pues se puede aclarar; si la imagen es clara, pues se puede oscurecer. Pero el problema precisamente viene es qué pasa cuando se empiezan a agrupar esos tonos, por ejemplo, la imagen de Otra Garza, de San Luis Gonzaga, donde, yo, eso fue error mío, saqué la foto, pero de que se está, por ejemplo, que es el agua que está atrás, pues está muy claro, y la parte de la garza pues está oscura, ¿no? Entonces, realmente no se puede recuperar esa información. Si yo la aclaro, por ejemplo, pues si yo aclaro la imagen, pues se va a ver mejor la garza, pero el problema es que se va a sobreaclarar el agua, ¿no? Y viceversa, si yo oscurezco el agua, se va a oscurecer todavía más lo que es la garza. Entonces, pues aquí es donde viene lo interesante. Entonces, yo desde el punto de vista dije, voy a derivar la imagen. ¿Cómo derivo la imagen? Pues saco o sea, aplicando la corrección gamma, donde yo tengo mi base como potencia 1, que es mi entrada, pues yo puedo hacer la corrección gamma y yo resto los valores de la imagen contrastada con un valor gamma con respecto a su original. Y precisamente me da este resultado. El resultado está en el que la imagen el agua, perdón, el agua que está en la imagen, pues también se ve contrastada, y al mismo tiempo que la garza, pues ahora sí la podemos ver, ¿no? Ya se puede extraer con mayor confianza la información y se pueden extraer las características, ¿no? Entonces, ¿cómo está diseñada la fórmula? Pues es la potencia, la corrección gamma con un cierto valor de gamma menos la imagen original, porque tiene potencia 1. Bien sencillo. Más sencillo posible. Entonces, pues simplemente yo voy a delimitar ciertos valores, que x va a ser igual de 0 a 1. O sea, significa que yo la imagen, los valores, por ejemplo, que tienen de 0 a 255, pues los tengo que dividir sobre 255 para que me quede en el rango de 0 a 1. O sea, es una normalización, y que los valores de gamma sean mayores o iguales a 0. ¿Por qué? Porque los valores que son menores a 0, pues ya generan asíntotas, ¿no? Y las asíntotas, pues nadie las.
Entonces, para poder reescalar la información, pues yo voy a utilizar un valor, una constante, donde ese constante lo voy a calcular a partir del máximo que me genera la función, ¿no? Si recuerdan en sus clases de cálculo, para el cálculo de una función, pues se saca la derivada de ese comportamiento y pues el valor máximo pues se considera, bueno, cuando la pendiente es cero, pues se calcula el valor máximo, ¿no? Para una cierta vez. Entonces, pues yo lo que necesito es demostrar que para cualquier valor de gamma, ya acotado el valor de los valores de los píxeles de entrada, para cualquier valor de gamma, pues mi función, mi modelado, funciona, ¿no? Entonces, pues puedo listar una serie de propiedades o lemas que se pueden apreciar precisamente en la diapositiva, ¿no? En su lado derecho pueden ver algunos comportamientos del modelado que yo estoy proponiendo, en el que al variar el valor de gamma hacia cero, pues el máximo se empieza a pegar de su lado izquierdo, ¿no? Mientras cuando el valor de gamma es mayor a 1, pues el máximo se empieza a pegar hacia la derecha. Entonces, pues para gamma igual a 0, pues mi función, la función me va a generar una inversa de la imagen, que es 1 menos x, ¿no? O 255 menos x. Pues vean que tal cual den cuenta que se invierte el imagen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando gamma tiene infinito? Bueno, lo interesante es que cuando el valor de gamma es muy grande, la imagen de salida va a ser prácticamente la imagen de entrada, a excepción del 255 que es el blanco puro. Se va a hacer se va a hacer negro puro la salida. ¿Por qué? Pues porque 251 al infinito pues es una indeterminación y pues bueno, ¿no? Mi salida va a ser 0. Entonces, para gamma mayor a 0, pues se generan dos pendientes, ¿no? En este caso van a ver, yo lo denominé como m más o pendiente positiva. Esta va a llegar a un punto máximo, que es un punto de inflexión, y luego va a tener una pendiente negativa. Esta es la parte interesante porque yo puedo aclarar una región y puedo seguir aclarando la otra versión, pero de su manera inversa, de manera negativa. Y las dos se pueden ser presentes en esa misma imagen, ¿no? Que eso es precisamente lo que yo quiero, ¿no? Entonces, para gamma mayor a 0, ambas pendientes van a tener mayor magnitud que es la versión original. Entonces, otra de las propiedades importantes es que esta función, o mi función, no solamente puedo desplegar la misma información, la misma imagen, o sea, la homogenizo, sino que también la aumento el contraste, precisamente. Si gamma es mayor a 0 y menor a 1, lo que me está diciendo es que va a haber mayor contraste en la pendiente positiva y en la pendiente negativa. Por el contrario, si gamma es mayor a 1, pues va a haber mayor contraste, o sea, va a estar más inclinada la parte de M menos que la parte de M más, ¿no? Y la parte otra parte importante que aquí sucede es que el dominio de mi entrada, el dominio de la entrada es el codominio de salida. Si mi entrada es 0 a 1, mi salida va a ser 0 a 1 para cualquier valor de gamma. Entonces, con esto yo estoy asegurando que no importa la imagen que meta, mi salida va a tener el mismo rango de valores que la entrada. Entonces, pues esta es una explicación un poquito más visual. Por ejemplo, en este caso, pues la imagen de entrada es una versión a colores y la versión a blanco a escala de grises. Yo le metí mi función con un valor de gamma igual a 1.8. Dense cuenta como, pues no solamente se aclara siendo este negativo, o sea, la inversa de la imagen, y también se puede ver cómo la garza tiene la misma. Ya se aclaró, pero no se sobreaclaró el fondo, ¿no? Que en este caso es el agua. Y la versión en escala de grises, pues es lo mismo, ¿no? Y aquí es el mapeo del comportamiento de las pendientes, tanto en escala de grises como a color. Entonces, todo lo que está para este valor, toda la garza, por ejemplo, pues está contenida o clasificada dentro de la pendiente positiva, mientras que la zona azul pues tiene una pendiente negativa, ¿no? Y aquí se puede extrapolar igual la versión de color, donde lo blanco, por ejemplo, pues es que todo esto se encontró en los tres canales en la pendiente positiva,
y todo lo negro, pues los tres canales están en la pendiente negativa, ¿no? Y, o sea, pero no se llegan a apreciar ciertos colores, por ejemplo, el verde, el cian, hay unos por aquí azules, pues bueno, significa que nada más tuvieron pendiente positiva en un canal, pero nosotros. Entonces, hay una combinación. Entonces, es una parte interesante, y ahorita van a ver por qué, de cómo yo puedo extrapolar esa información al poder contrastar regiones que antes no se podían contrastar, que no eran tan fáciles de contrastar, ¿no? Otra cosa que es importante es que mi operación es reversible. Eso significa que para un valor me genera esta salida, y a partir de esta salida con este valor, yo puedo retornar el valor. Entonces, esto es la parte más, otra parte importante, porque significa que yo no estoy cambiando la información, sino estoy cambiando su representación. Entonces, eso ayuda mucho en aplicaciones, por ejemplo, la idea de la reconstrucción 3D y todo ese rollo, porque yo no estoy cambiando valores nada más por cambiar, sino que tiene una relación. Y esa relación pues, me genera irme a su inversa, ¿no? Entonces, existen dos maneras de poder retornar a la versión original. Uno es utilizando loops, los loop table, no sé si lo han escuchado. Es una lista de valores que relacionan un valor con otro valor. Eso es básicamente la idea del loop. Y si eso es cuando son valores reales, perdón, cuando son valores enteros y cuando son valores reales, pues simplemente le saco la inversa a la función, ¿no? Entonces la idea es, bueno, y si yo puedo desplegar, yo puedo utilizar o crear un espacio a partir de diferentes valores de gamma, pues bueno, esto es precisamente lo que sale, ¿no? Dense cuenta, por ejemplo, que estos tres valores son menores a 0, perdón, menores a 1 y esos valores son mayores a 1. Entonces, vean cómo la gama está sobreiluminada, me ayuda, pero de alguna manera, pues también se contrasta la información que hay atrás en el agua, ¿no? Y lo consiguiente, cuando va aumentando el valor de gamma, se empieza a contrastar más la garza y se empieza a perder contraste en el fondo, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, es el caso idóneo donde se puede representar, perdón, se contrastan ambas partes, ¿no? Igual para gamma igual a 5 y gamma igual a 6. Lo interesante es que yo puedo, al crear ese espacio, precisamente, pues yo puedo extraer información a partir de ese espacio, ¿no? Entonces, pues no me tengo que limitar simplemente a la salida de una imagen, sino que puedo hacer con las que yo necesito. Entonces, pues, ¿recuerdan precisamente las características de lo que les había platicado de los dibujitos? Pues precisamente es la idea, ¿no? Entonces, antes era una imagen y se utilizaba un algoritmo para que me generara líneas. Entonces, ahora lo que puedo hacer es que esa misma imagen le meto mi característica de contraste y ya puedo extraer mayor cantidad de líneas, o líneas que pueda considerar yo más estables. La esquina, pues es lo mismo, ¿no? Las esquinas o los puntos. Bueno, antes era únicamente una esquina, ahora ya le meto mi característica de contraste y luego ya puedo sacar las esquinas, ¿no? Los patrones, perdón, es lo mismo, ¿no? La imagen, un algoritmo que me saque patrones, pues en lugar de eso, puedo meterle la imagen mi extractor de características de contraste, y pues, bueno, ya puedo meter el código del algoritmo para extraer los patrones, ¿no? Entonces, precisamente esa es la idea, que yo puedo utilizar cualquier otro tipo de algoritmo, sin importar cuál, y antes de ese algoritmo, por ejemplo, yo puedo meter mi detector de características de contraste, y por consiguiente se pueden utilizar otros modelos para pues, cualquier otra tarea, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse el dibujito en la línea, ¿no? Yo lo que estaba haciendo es que esta es mi imagen de entrada, yo utilicé estos valores de gamma, hice mi transformación y resta, me generaron estas nuevas imágenes, y pues dije, ¿sabes qué? Voy a utilizar un detector de líneas, ¿no? Basado en segundas derivadas, llaman diferencia de Gaussianas. Entonces, dense cuenta, no sé si lo llegan a apreciar, de que las imágenes de arriba se ven más verdosas y las imágenes de abajo se ven más rojas. Y eso se debe a que está actuando ahí la diferencia, precisamente esa diferencia, ¿no? Esa que yo llamé diferencia de contraste, en el que, o también, o espacio de dicotomía, en el que simplemente el detector de líneas está actuando bajo esas diferencias, pero
en la imagen, las imágenes de abajo va a detectar un tipo de líneas, mientras que en las imágenes de arriba va a detectar otro tipo de líneas, ¿no? Entonces, este es el resultado donde yo saco el máximo y el máximo y el mínimo, que es las líneas que se extraen, ¿no? Entonces, este es un mapa de contribución en el que simplemente estoy representando las etiquetas de dónde se encontró el máximo en cada valor del píxel, ¿no? Por ejemplo, todos los colores que vean cian, por ejemplo, pues todos estos valores que están aquí en la arena, pues fueron encontradas en la esquina inferior derecha del espacio de dicotomía. Tiene otro tipo de, por ejemplo, se utilizó también para cuestiones de aplicaciones médicas. Este tipo de trabajo puede ser, por ejemplo, para detector de formas. Hubo una estudiante aquí en el laboratorio que se llama Rocío de doctorado, en el que traía un problema precisamente de detección de cáncer, me parece, y pues bueno, ¿no? Ella generó su base de datos y pues ella utilizó este tipo de imágenes y pues bueno, la idea precisamente era el reconocimiento del núcleo de la célula, que es esa parte más morada. Y pues bueno, ¿no? Se intentó utilizar esto fue después, no lo utilizó ella, pero pasó unas muestras precisamente y pues bueno, se puede apreciar cómo el núcleo, que son las zonas no moradas, pues bueno, tienen mucha diferencia con el resto, ¿no? Entonces, pues puede ayudar no solamente a contrastar, sino se puede ayudar a remarcar, digamos, la forma en este caso, del núcleo de las células. Otro tipo de aplicaciones fueron aplicaciones astronómicas, igual, como tipo de detector de forma. Estas imágenes las compartieron una persona aquí de CERIN y para detección precisamente de asteroides. Entonces, ustedes saben, pues el asteroide, como no emite luz propia, pues es sumamente complicado detectarlos, ¿no? Entonces, precisamente la idea es que utilizando precisamente esta diferencia de contraste, pues se puede estirar sobre más la información que tienen las imágenes. Una parte interesante de este tipo de imágenes es que en lugar de que los valores de cada píxel sean de 0 a 255, estos valores van de 0 a 65.33. Entonces son 16 bits. Entonces, pues cambia completamente todo el rollo, ¿no? Porque el comportamiento es un poco diferente. Entonces, pues precisamente esa es parte interesante del trabajo, de mi trabajo, ¿no? Que precisamente yo no me limito a los valores que puedan tener los píxeles. Yo los puedo trabajar en crudo, ¿no? Se podría decir. Otro trabajo que estuvo aquí también fue la parte de la reconstrucción 3D. De hecho, aquí se utilizaron todos los detectores, que son la parte plana, las líneas, los puntos, los colores, forma, patrones. Entonces, pues, ¿qué se hizo? Que se sacó una foto, los que hayan ido al laboratorio de evolución, pues bueno, ya han visto la casa. Pero lo que hice fue sacar una colección de imágenes, pero tomé un par de imágenes, o sea, por una condición, una con las condiciones idóneas, vamos a decir, buenas de iluminación, y su misma, pero sin luz, con los mismos parámetros. Entonces, aquí, por ejemplo, pues este es el resultado de la reconstrucción 3D de forma con las imágenes, la secuencia de imágenes que están, digamos que tienen condiciones de luz correcta. La del medio es la misma secuencia oscura, pero vean cómo está toda más reconstruida. Y por último, una secuencia oscura, pero pues utilizando un modelo, ¿no? Que sería solamente una transformación. O sea, nada más utilicé una y antes de la reconstrucción. Aquí ya se puede ver cómo reconstruyó mucho mejor el modelo. Otra aplicación que de hecho también salió, existe un estudiante que se llama Emilio, algunos lo deben reconocer, precisamente que fue el mejoramiento de imágenes, ¿no? Entonces él utilizó varias bases de datos, una de ellas fue W1, que son imágenes que son muy oscuras, y pues la idea es que
que se aclare esa imagen, pero pues que ese aclaramiento sea lo más natural posible. Entonces, del lado izquierdo van a ver cómo, por ejemplo, la imagen en la esquina inferior derecha, esta es la misma imagen que la versión oscura, pero pues bueno, ¿no? Se recupera la información pues con bastante coherencia, ¿no? Bastante naturalidad. Pero él, por ejemplo, pues se utilizó varias métricas, dos de ellas fue PSNR, que es Fixed Signal to Noise Radio, en el cual utiliza una imagen de referencia y pues simplemente empieza a buscar las diferencias absolutas entre cada valor de píxel y al final lo divide sobre un valor máximo y le da un valor de tipo logarítmico. Y en cambio también se utilizaron otra métrica, en el cual se llama, que es el índice de similitud de estructura, en el cual hacen tres tipos de evaluaciones, una basada en contraste, otra basada en estructura y otra en comparación individual, en el que a partir de un poquito de estadística, lo que son medias y varianzas, se puede calcular qué tanto se parece la imagen transformada con la imagen de referencia, la original, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Esta fue la tabla de resultados, donde nosotros estamos aquí, que estuvimos en el mejor lugar. Les quise agregar precisamente dos cosas. Uno, el año donde salieron los artículos, y todos los puntos rojos que ven son redes neuronales, convolucionales. Entonces, es interesante cómo un código en OpenCV, si lo quieren ver en OpenCV, de 6 líneas de código, le gana a billones de parámetros de redes neuronales, ¿no? O sea, realmente es interesante. Y no nada más eso, sino que pues, estamos hablando de trabajos bastante recientes, ¿no? Del 2022, 2021, etc. Otra de que precisamente, pues aquí fue donde nació todo este rollo de lo que estoy haciendo con la iluminación, pues es la extracción de puntos de interés. Y la extracción de puntos de interés es encontrar información que sea relevante para futuros procesos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que el punto me da una coordenada y se abre un cuadrado o un círculo, y cada círculo pues, tiene diferentes tamaños, ¿no? Entonces, significa que este círculo pues, engloba esta información y se puede utilizar esa información para otros procesos. Descripción, por ejemplo, reconocimiento, etc. Entonces, les puse comparativas aquí de 3 tipos de trabajos, que estos son sumamente utilizados, bastante viejos por cierto, pero son bastante utilizados precisamente por su estabilidad y su robustez. Y noten cómo los valores, por ejemplo, en el caso izquierdo, que es el GIF, utiliza un detector de líneas, que son la diferencia de 2 caras. ¿Cómo encuentra información fuerte en zonas planas? Cuando las zonas planas, pues no hay nada. ¿Qué vas a describir? ¿Qué vas a ver? Todas se pueden parecer. En cambio, en el Harris multiescala, vean cómo los círculos se van moviendo, ¿no? Y eso se debe a la trayectoria del punto que se va recorriendo en función del proceso que ellos hicieron. Entonces, va aumentando el tamaño de la escala, pero pues se va recorriendo, hay como un desfase. Y pues este es el ejemplo que yo le puse con mi extractor de puntos de interés, utilizando precisamente mi modelo, y vean cómo los puntos prácticamente están ahí, ¿no? Van aumentando la escala, pero se siguen encontrando en las regiones vecinas con respecto a escalas más chicas. Y pues, ¿cuál es la métrica que se utilizan? Pues bueno, es una métrica que se llama repetibilidad. El algoritmo que utilizo me saca una colección de puntos con unos radios de una imagen, saco la colección de puntos de otra imagen con sus radios, y pues simplemente empiezo a calcular el traslape que hay entre esos regiones, ¿no? Los círculos o las elipses, por lo general son elipses. Se puede calcular qué tanto se traslapa una elipse con otra elipse. Y al traslaparlas, si es menor a un error que yo estipulo, por ejemplo, el 10%, 20%, si se traslapa más del 80%, pues yo lo considero como bueno, ¿no? Entonces, ese punto es repetible, vamos a decir. Entonces, para eso se utilizó precisamente este tipo de bases de datos. Una de ellas se llama HP-I, que es HPatches, precisamente porque pues, ha tenido otros usos de esa base de datos, y esta que se llama Webcam. Noten cómo cambia, los cambios de iluminación son muy fuertes, son muy complicados.
Y aún así, pues bueno, ¿no? Tuvimos el mejor resultado en ambos casos. Fue de 80.06% del 100 que salieron y 82.69 comparado con esta lista, ¿no? Y todos los que tengan las líneas, las rayitas rojas, pues son redes neuronales, ¿no? Entonces, pues realmente sí puede tener cierto uso en otras áreas, ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Esta es una nueva forma, le ponemos pequeño resumen. Esta es una nueva forma y bastante polivalente para poder extraer información. El modelo pues, simplemente es de muy bajo nivel, son 5 líneas de código no pensé bien. Entonces, es sumamente versátil. Claro, hay que contemplar otro tipo de cuestiones para utilizarlo, ¿no? Pero es bastante rápido, bastante eficiente. Puede ser utilizado en otros nichos, precisamente de visión con computadora, como ya les demostré. Y la función puede ser reversible, ¿no? Es lo que les comentaba, que la información no cambia en sí, sino cambia su representación. Entonces, eso hace que la información siga siendo igual a la imagen de la imagen original. Entonces, realmente puede tener bastantes aplicaciones. He hecho algunas otras cosas que se ven interesantonas con este tipo de. Pues muchas gracias y pues bueno, ese es mi Instagram por si me quieren seguir para ver más fotos. Bueno, muchas gracias por enseñar esto, muy interesante, explicaste muy bien todo. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Si alguien en línea tiene preguntas, puede escribirla por el chat y aquí la leemos. O alguien aquí en la sala que tenga alguna pregunta que quiera hacer al respecto. Yo por mi parte sí tengo una. La parte de la forma en la que aplicabas el contraste y todo eso, pues lo explicaste muy bien. Lo que no me quedó muy claro es qué hacías después de que encontraras la imagen ideal, digamos. Una vez que ajustabas bien el contraste, ¿qué hacías con esa imagen? ¿Entrenabas una red con esa imagen? ¿O una red predecía diferentes contrastes y los comparabas? No, de hecho, la idea precisamente es que yo no utilicé redes neuronales. O sea, la idea es que la parte de investigación era hacer un modelo ajeno a cualquier tipo de nicho, vamos a decirlo, de visión por computadora, pero que se puede utilizar para ese nicho. Entonces, yo, en la parte de puntos de interés, pues bueno, ¿no? Hay un algoritmo para extraer puntos de interés, que por cierto yo también lo diseñé. Pero realmente la parte importante es que el modelo que yo estoy poniendo es lo que le da el boost o lo potencializa a poder encontrar más información. Entonces, por ejemplo, la cuestión de imagen, del mejoramiento de imágenes con baja iluminación, pues simplemente yo mejoro la imagen, pero yo puedo tener procesos posteriores que tiene que ver con el mejoramiento en sí de la imagen de imágenes oscuras, ¿no? Por ejemplo, la reconstrucción 3D, pues es toda una cadena, por ejemplo, le llaman cadena fotogramétrica. Se empieza a partir de la extracción de datos, filtra los datos, hace triangulaciones para poder proyectar esos puntos, esos datos en un entorno 3D y luego ya hace texturizado, enmallado y todo el rollo. Entonces, pues yo simplemente lo único que hice fue, antes de que empiece el proceso de reconstrucción 3D, yo altero la imagen para que me genere el resultado. Era como preprocesamiento, ¿verdad? Exactamente. Entonces, imagínate que ese preprocesado, si utilizas redes neuronales, pues antes de la red neuronal, pues preprocesas la imagen. Entonces, pues esa es la gran ventaja, que dada su baja complejidad y su facilidad, pues se puede utilizar en otros nichos de investigación de visión por computadora. Por ejemplo, la tabla donde te comparabas con los otros trabajos que tienes con unos diapositivas enfrente. Ahí, esas métricas, ¿qué representan esos valores? Son métricas, se llaman métricas referenciales. Esa métrica, la primera es de tipo logarítmico y la segunda, pues simplemente es el múltiplo de tres funciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo tengo una imagen de referencia, o sea, la imagen, yo
meto en mi programa, en el programa meto la imagen y me va a salir una imagen transformada. Y para compararla, yo necesito una imagen referencia. Entonces, la idea es que la imagen transformada se parezca en lo más posible a la imagen de referencia. Entonces, lo que miden esas dos métricas precisamente es eso: es qué tanto la similitud que hay entre la imagen transformada con una imagen de referencia. Y ahí al compararte con otro trabajo notaste que tú tenías mejor. Sí, de hecho, precisamente para utilizar estas dos métricas, hay más, incluso hay otros tipos de métricas, ¿no? Entonces, sí, pues tenemos nosotros el primer lugar, que es 18.7, en SNR con respecto a todos los demás de esta base de datos con estos otros trabajos, y utilizando SSIM, pues tengo 0.6809, donde aquí sí quedé en segundo lugar con respecto a esta red neuronal que se llama RUAS. Entonces, estoy en primer lugar en una, bueno, él estuvo en primer lugar en una y en segundo lugar en otra. Pero tú no usas redes neuronales, ¿verdad? No. O sea, el cuestionario son 5 líneas de código. Ok. 5 líneas, no hay más. Lo pongo reducido a 3. No, pues muchas gracias. No, de nada. No sé si hay preguntas aquí en el chat, pues no sé si hay más una pregunta aquí. Bueno, yo sí tengo. La primera, nomás que te trató de decir que tu trabajo está patentado en México. Ah, bueno, sí. Bueno, tengo la noticia de que ya se está tramitando la patente en Estados Unidos y en Europa. Eso ya es un hecho. Bueno, yo sí tengo otras dos preguntas. Una pregunta nada más. En tu segunda casi al empezar, cuando hacías la comparación de que la red neuronal era como una caja negra. Entonces ahí es donde el caso que, por ejemplo, no vas a necesitar ejemplos de entrenamiento. Esa es una gran diferencia, por eso decías. Ahí se podría ver la gran diferencia de tiempo que necesita la red. No, y no nada más eso, sino que trabaja en tiempo real. Así es. O sea, la idea es que, como se utilizan loops, o sea, es direccionamiento de memoria. Entonces, el costo computacional es N. O sea, no tarda nada. Pues, conforme va entrando, se va haciendo la actualización y se va desplegando. Entonces, otra gran ventaja, que realmente el sistema es muy rápido. Pues. Podríamos decir que se puede clasificar en aprendizaje simbólico. Aprendizaje simbólico. Sí, de hecho, hubo un trabajo precisamente utilizando GP, información genética, en la extracción de puntos de interés. ¿Cuál es la idea? Que precisamente como este trabajo es un trabajo de procesamiento, se puede hacer toda la estructura para el entrenamiento, pero pues antes de que empiece a entrenarse, pues se pueden utilizar las imágenes preprocesadas. Esa es una. Y la dos, pues también, por ejemplo, en el ejemplo en este ejemplo, por ejemplo, del mejoramiento de imágenes con baja iluminación, precisamente como lo que se utiliza es únicamente un parámetro, que es el parámetro de gama, pues no todos los ejemplos no todas las imágenes de prueba pues van a ser iguales, ¿no? Pueden tener diferentes valores de gama, entonces se puede hacer optimización, digamos, para ese único valor de gama. Pero esa es la parte interesante, que es uno. Es uno. Una pregunta, la parte de determinar el valor de gama que vas a estar, ¿eso lo estás haciendo de forma manual o también tu algoritmo tiene un valor adecuado para una aplicación? Para este caso fue un valor manual, el dijo 0.9 y lo vas a ver. Pero, como les comento, ¿no? O sea, pueden haber otras formas de poder optimizar ese valor en función de la entrada. Pues eso ya sería otro tipo de procesamiento. Sí, pero eso es algo que se puede hacer, ¿no? Realmente, por ejemplo, el ejemplo de yo como lo hice, este ejemplo, donde yo le determiné que gamma es 1.8, fue más y menos porque yo empecé a jugar con ciertos valores
Claro, pues, ¿tienes algún punto de referencia, ¿no? Por ejemplo, como les había comentado, si el valor de gamma es menor a cero, la corrección gamma normal, pues va a aclarar lo claro, va a aclarar lo oscuro y va a aclarar lo demás, y va a sobreaclarar lo claro. Entonces, pues, si yo tengo una zona oscura y una zona clara, pues no me interesa mucho los valores de gamma cercanos a cero. Pero tampoco me interesan los valores de gamma muy grandes, porque lo único que va a hacer es que me va a oscurecer, otra vez me va a oscurecer cuanto gamma sea mayor, más se va a aparecer la imagen transformada en la imagen original. Entonces, si le pongo un valor de gamma muy grande, pues esto me lo vuelve a oscurecer hasta el punto que se vuelve a aparecer en la imagen original. Entonces, tú puedes empezar a jugar a decir, bueno, ¿sabes qué? Para este ejemplo en particular, pues el rango de valores gamma puede estar entre 0.9 y 2.4. Ya puedes más o menos a ojo, tú puedes ir variándole, pues como si estuvieras editando una foto. Y si quisieras, o bueno, si fuera como de interés tratar de automatizar este proceso para determinar gamma, ¿crees que podría bastarnos solamente fijarnos en la forma de expresión del histograma, o crees que sería necesario ya meter algo de tipo de reconocimiento de patrones para saber qué tantas características más estás mostrando en la imagen o no? Puedes utilizar muchas cosas. Mira, hay una métrica que están llevando ahorita en la clase de... No me acuerdo cómo se llama esa clase. Pero hay una métrica que se llama entropía. No sé si la han escuchado. Entropía de Shannon, precisamente. Y lo que marca precisamente la entropía de Shannon es qué tanta variación hay en una región determinada. Entonces, de hecho, parte del artículo que sirvió precisamente para mi trabajo de doctorado era utilizar la métrica de Shannon. Yo puedo maximizar la información a partir de la métrica de Shannon. Cuanto mayor sea el valor, más variación hay. Entonces, me da la probabilidad, más no me asegura, me da la probabilidad de que haya más información contrastada. No necesariamente, no me asegura, simplemente aumenta esa probabilidad. Y entonces, por último, y terminando lo mismo, se va a mostrar como preprocesamiento para algún modelo que se va a entrenar con una gran cantidad de imágenes. Pues tal vez no sería muy viable pues, hacer a mano los ajustes, ¿no? Entonces como ese tipo de enfoque probabilístico y tratar de maximizar las mejoras con respecto no a la preprocesado. Una cosa interesante que se me olvidó comentar, y eso es bien importante, a mí no me importa el color de la imagen, no me importa si se ve fea o se ve bonita, lo que me importa es contrastar. Si cambian los colores, al menos para los aparatos, con excepción de mejoramiento de imágenes, baja luminidad, con excepción de esa, todo lo demás, a mí no me importa que sea bonito, ¿no? Lo que me importa es que se contraste, que se maximicen esas diferencias. Al maximizar esas diferencias, las características van a ser más estables. La información es más estable. Gracias. No hay nada. Ahora sí, ya. Nomás que te faltó decir que eso que están preguntando te ya lo hicimos. Y es lo que estamos escribiendo ahí en lo otro. Ahora, en las imágenes donde se ve así, pues en tu presentación donde ponías con varias gamas. ¿Había otra más color o era como que... Esta es la versión de color, la versión de iris. Okay. ¿Te imaginas esto que tú haces, pero si tú tuvieras una computadora cuántica? ¿Qué podrías hacer? Buena pregunta. No, pues es que la idea es que la ventaja de bueno, hasta donde yo sé, muy fuerte experiencia de la computación cuántica es que pues, puedes manejar muchísima información al mismo tiempo. Se reduce la complejidad de los modelos, ¿no? Entonces la ventaja es que yo pensando en computación cuántica es que yo puedo encontrar los parámetros de la función
de una manera muy precisa, en tiempo real, con cualquier imagen que entre, cualquier imagen entrada. ¿Y cómo cambiaría la fotografía? Imagínate que tienes una computadora, te vas ahí al Home Depot, a esas tiendas, y te compras una cámara acá. Ajá. ¿Y ahora cómo funcionaría la fotografía? Pues la ventaja, yo por ejemplo me encuentro otro tipo de aplicaciones, ¿no? La parte del enfoque, existen muchas, existen varios mecanismos de enfoque en cámaras y a lo mejor no se nota mucho en los celulares, precisamente por sus características, por el rollo del sensor y el rollo de la lente, pero trabajar con enfoques en cámaras ya más grandes, con sensores más grandes, pues es mucho más complicado, no es tan sencillo como parece. Y la ventaja de este tipo de trabajos es que al maximizar esa información, pues yo puedo mejorar también la cuestión del enfoque. Aparte de que pues, la idea es que también pues el enfoque en las cámaras es vital en el sentido de pues, qué tan rápido lo puedo hacer, pues mejor. Y eso pues aplica precisamente para ese tipo de cámaras. ¿Cómo crees que se cambiaría la matemática? No sé. Sería interesante estudiar. Sí. Otro de nicho de investigación. Hablando de otro nicho de investigación, me llamó la atención que en tu presentación hablaste de las características del color, ¿sabes qué? Yo pensé que te ibas a hablar más del brain programming. Ok. No pensé, pero no me llegaste. No tenías esa motivación. No realmente, pues simplemente pues no se me ocurrió. Realmente la idea de lo que me dijo Conchita fue lo que pues se iba desarrollando. Y, pues, realmente yo no me metí mucho de esa onda, ¿no? Bueno, así te queda claro que se podría meter en el brain programming. Sí, claro. Sí. Okay. Ahora iba la pregunta, ahora sí, se me pregunta. El modelado, así como lo entendemos, puede sacar información física. Pero ¿cómo lo relacionarías tú con la información cognitiva? Porque los neurocientíficos a eso no le llaman características, a eso le llaman dimensiones. Entonces, ¿cómo lo relacionarías tú, por ejemplo, con el trabajo que hicimos de la prueba de Turing visual, donde se hablaba de poder, el estímulo el intermedio que afectaba al primer shock, ¿no? La primera secuencia, cómo identificar la emoción. O sea, ¿qué es lo que tú aprovecharías de eso que estás haciendo para poder extraer no solamente información, así como me lo dices, porque en el brain programming la idea es de que en esas dimensiones vaya esa información cognitiva? Mira, pues yo tengo el mejor ejemplo de eso, esta imagen. Esta imagen, precisamente, se ha comentado, realmente la información ya desde un punto de vista del contexto, pues no es más que la colección y la colección e interpretación de lo que nosotros vemos a partir de formas simples, ¿no? Como les comentaba, por ejemplo, el cometa, pues no es más que o sea, desde el punto de vista de la fotografía, no es más que un círculo blanco con líneas en una cierta dirección. Pero nosotros le damos el contexto al que es un cometa por el hecho de la forma, cómo está representada esta imagen. Entonces, para mí, un detalle está en que la colección de esos datos me permite inferir o me permite interpretar qué significan a partir de esos datos, de esa colección de características, me permite inferir qué significa eso, o cómo yo puedo interpretar eso. Una parte, ya no puedo decir. A lo que voy es que realmente la idea es que al menos la forma en cómo yo veo las cosas, el contexto, darle contexto o darle una historia a la fotografía es a partir de las piezas. O sea, de las piezas irse al todo y no al revés, no del todo a las piezas. La información está en la región. Al relacionar esa región, pues me da el universo. En ese caso es verdad. Pero para hacer eso necesitarías, por ejemplo, ontología. Sí, claro, pues se necesita, tienen que haber ciertas interpretaciones.
Es decir, que una mesa es una mesa porque tiene características que lo definen como una mesa. La mesa pues, tiene 2 palos, 4 palos, un rectángulo, puede ser un círculo, pero al mismo tiempo la idea de patas puede estar relacionado como en un gato, por ejemplo, en un perro, también se puede interpretar como 4 palos. Pero por ejemplo, una mesa puede ser una caja. Sí, también, así es exactamente. Pero va también a depender del contexto. O sea, yo puedo decir que ese cubo, ese paralelepípedo, es una caja. Pero si yo veo esa caja y sillas a los lados, yo ya puedo hacer la inferencia que esa caja también es una mesa. Pero ¿cómo le haría para pasar una emoción? Uh, Por ejemplo, es una imagen y evoca la tristeza. O esa imagen evoca. ¿Te acuerdas de la prueba visual? Sí, pero por ejemplo, una foto de alguien llorando. Yo tengo que reconocer mínimo 2. Yo tengo que reconocer una cosa que es esencial, que es la cara. ¿La cara que tiene? Pues tiene los ojos, tiene una nariz, tiene una boca. Quitamos la parte de las orejas del cabello, pues simplemente ¿no? 2 ojos, que sus formas sencillas pues serían 2 elipses, o sea, que serían 2 líneas con curvas. ¿no? Entonces yo puedo interpretar eso como como en su forma inicial, en su forma básica, es una cara. ¿Qué componentes puede tener una cara? Pues ¿sabes qué? El color de los ojos, o sea, el color blanco de los ojos. Con una persona enojada, pues se le ponen rojas, por ejemplo. Una persona triste, pues cambia la tonalidad. Si tiene otros elementos, por ejemplo, regionales, como por ejemplo la lágrima, pues es una gota, ¿no? Entonces, pues la colección de esos datos no solamente me ayuda a reconocer el objeto, sino me puede dar una idea de qué está pasando en el objeto, o qué está haciendo el objeto. Pero todo nace a partir de la colección, de la región. Pero entonces, a ver, ¿tú crees que es necesario el lenguaje o no necesitas el lenguaje? No, pues es el lenguaje. Es quien nos da la interpretación. Pero por ejemplo, cuando tú ves en el cine mudo las imágenes y el lenguaje. ¿Uno? ¿El lenguaje visual? ¿Cómo es eso? ¿Vale? ¿Cómo es eso? Pues precisamente es a partir del movimiento. Es una temporalidad, es una dimensión extra que se le da a la imagen, que es la actualización, vamos a decir. Aunque realmente es interesante, porque por ejemplo hay imágenes, las imágenes, por ejemplo, yo no tengo ahorita una a la mano, pero no sé si han visto las imágenes de carros, la Fórmula 1 NASCAR. Como el carro se ve súper congelado y todo el fondo se ve todo barrido. Entonces, pues ese fondo barrido pues, está en una conexión, una interpretación del movimiento. Entonces, pues sí tiene un cierto lenguaje, ¿no? O sea, va a depender mucho del contexto. Ok, te adelantaste a mi pregunta. O sea, lo que te iba a decir va a terminar, o sea, ¿qué cosas como fotógrafo tú puedes utilizar para estudiar para hacer más? Es el movimiento. Pero, por ejemplo, regresando a la luz, ¿cómo la podrías utilizar? Porque la luz también está asociada con la emoción o el color. De hecho, los psicólogos lo usan. Quieres hacer una imagen más triste y le ponen unos colores. Sí. La cambia. Los azulados. Sí. Hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, el fuego, pues tiene interpretaciones. Algún día, Axel, en tu carrera corta, ¿no? ¿Piensas usar una red neuronal? Pues sí. Por lo pronto no. Pues no. Nunca has usado una red neuronal, ¿verdad? Sí, he utilizado. No, me refiero yo en tu trabajo. No. Bueno, sí, estuve utilizando una, de hecho, hice modificaciones precisamente a un trabajo de descripción para Image Matching, me llaman. Pero así como tal, no. Ese que está usando. Hardware. Sí, fue una red neuronal. De hecho, ya modifiqué a hacer cosas que yo quería hacer presente con este rollo. Utilizar el modelado.
¿Y crees tú que la gente que hace redes neuronales no mira? Pues, Por ejemplo, aquí te preguntaban algo, ¿no? O sea, parecía que no te crees. pues sí, pues ese es el problema que ya las expectativas están muy altas. No, pero la expectativa sobre la red neuronal, Sí. o sea, creen que con todo eso se hace, no sé lo que la gente cree hoy o no. Pues yo creo que nuevas soluciones involucran nuevos problemas. Entonces, llega un momento en el que las redes neuronales empezaban a dar soluciones que los modelados tradicionales no podían. Pero los nuevos modelos tienen problemas que a lo mejor los modelos tradicionales no tienen. Podríamos dar por terminado el seminario. Gracias. Debemos llegar a la constancia por correo. Muchas gracias. Y, pues, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti.